obra de Umberto Eco, Cómo se hace una tesis, técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Este texto ha tenido 23 ediciones en Italia y se ha traducido a 17 idiomas. Umberto Eco fue un autor que nació el 5 de enero de 1932 y falleció el 19 de febrero de 2016. Fue escritor, filósofo, profesor de universidad en Italia, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía. También escribió varias novelas. Pasando a la obra central de este trabajo, ¿Cómo se hace una tesis?, el texto se centra en la idea de la tesis de doctorado. La pregunta inicial que se hace Eco es, ¿por qué hay que hacer una tesis y en qué consiste? Bueno, él dice que consiste en realizar un trabajo original de investigación con el cual se debe mostrar que se ha revisado un tema a profundidad con la intención de hacer contribuciones a la disciplina a la que nos dediquemos. Por eso, dice que hacer una tesis significa 1. Localizar un tema en concreto. 2. Recopilar documentos sobre dicho tema. 3. Poner en orden dichos documentos. 4. Volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos. 5. Dar una forma natural a todas las reflexiones precedentes. Y 6. Hacerlo de un modo que quien lea comprenda lo que se quería decir y también pueda replantear el tema con los mismos documentos. Por eso Eco nos afirma que hacer una tesis significa aprender a poner en orden nuestras ideas y los datos. Es una especie de trabajo metódico con un proceso que nos lleva a construir un objeto. Y para la construcción del objeto, Eco propone que la tesis debe tener 4 reglas obvias que nos ayudarán a no desertar de nuestro trabajo. La primera es que el tema corresponda a los intereses del doctorando. La segunda, que las fuentes a que se recurra estén al alcance físico del doctorando. Hoy en día tenemos gran variedad de documentos en internet y formas más fáciles de adquirirlos. Sin embargo, en su época esto era todavía un tanto difícil. Hoy en día hay tesis que por tiempo y recursos son imposibles. Entonces, esta afirmación todavía tiene validez en nuestra época. 3. Que las fuentes a que se recurra estén al alcance cultural del doctorando. Es decir, no podemos hablar de algo que no hemos estudiado o que no conocemos. Y 4. Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la experiencia del doctorando. Por eso, en esta parte, Eco la concluye diciendo: el que quiera hacer una tesis, debe hacer una tesis que esté capacitado para hacer. Frase fuerte, contundente, pero con mucha razón. El que quiera hacer una tesis, debe hacer una tesis que esté capacitado para hacer. Dicho lo anterior, la elección del tema es crucial para un buen puerto de nuestra tesis. Por ello, cuanto más se restringe el campo, mejor se trabaja y se va más seguro. Una vez elegido el tema, de preferencia debe ser un tema que aborde un problema importante, debemos estar conscientes que nada surge de la nada. Eco dice que debemos elaborar nuestros pensamientos bajo la influencia de algún autor y propone una metáfora bastante interesante. Dice que nosotros somos unos enanos que debemos respaldar nuestros argumentos por medio de los gigantes. Y en esta metáfora, los gigantes son aquellos clásicos que ya abordaron el tema y que su trabajo ha trascendido el tiempo y el escrutinio de otros estudiosos. Entonces, retomando la metáfora, lo que quiere decir Eco es que estos gigantes ya tuvieron una perspectiva, ya tuvieron una visión y ya comprobaron esos conocimientos. Si nosotros somos unos enanos inteligentes, lo que vamos a hacer es subirnos a los hombros de ese gigante, no solo para tener su misma perspectiva, sino para llegar un poco más allá de lo que llegaron los primeros autores. Y esto sería nuestra aportación al área de estudio. Otro de los planteamientos que hace Eco es
que si es necesario conocer idiomas extranjeros. Él dice que es preciso escoger una tesis que no implique el conocimiento de lenguas que no conozco y que no estoy dispuesto a aprender, porque también dice que no se puede hacer una tesis sobre un autor extranjero si éste no es leído en su lengua original, porque las traducciones no siempre hacen justicia al pensamiento del autor, y hacer una tesis significa justamente redescubrir su pensamiento original. Añadiendo un poco a la obra, si bien en la actualidad casi todos los libros han sido traducidos e interpretados igual o muy cercanos al original, el conocimiento de otro idioma es fundamental. Hablemos del inglés. El inglés nos permite tener acceso a una mayor base de datos de conocimiento. Por ejemplo, el 80% de las revistas especializadas indexadas en Scopus, que es una base de datos de investigaciones científicas, son publicadas en inglés. Es decir, nuevamente, el argumento de Eco tiene validez en nuestros tiempos. Pasando a otro apartado del libro, para Eco, la investigación tiene que decir sobre el objeto de estudio cosas que todavía no han sido dichas, o de las cosas que ya se han dicho, revisarlo con una óptica diferente. Por ello, un trabajo científico se añade algo de conocimiento y si éste será tomado para trabajos futuros sobre el tema. Naturalmente, la importancia científica será proporcional al grado de indispensabilidad que presenta la contribución. Si es poco citado, será un trabajo de poca relevancia y obviamente por el contrario, si es un trabajo muy citado, querrá decir que el trabajo tiene mayor importancia. Además de lo anterior, la investigación debe suministrar elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis que presenta. Debemos mostrar pruebas, es decir, la evidencia empírica. También debemos decir cómo hemos procedido para hacer el hallazgo, o sea, hacer explícita nuestra metodología. Además, debemos decir cómo habría que proceder para hacer otros trabajos, dar recomendaciones de los caminos no explorados y qué se puede hacer para enriquecer o ampliar el campo de estudio. Y por último, decir aproximadamente desde qué perspectiva o bajo qué condiciones mi hipótesis podría descalificarse académicamente. Con estos pasos, Eco sostiene que no solo se han suministrado las pruebas de mi hipótesis, sino que lo he hecho de modo que también otros puedan seguir buscando para confirmarla o ponerla en tela de juicio. Y si alguien lo pone en tela de juicio, no es una pérdida de tiempo, porque lo que dice Eco es que lo bueno de un procedimiento científico es que nunca hace perder el tiempo a los demás, porque una tesis que después hay que refutar es hacer algo útil bajo el impulso de una propuesta precedente. Si mi tesis sirve para animar a alguien a efectuar otras experiencias de contrainformación, he logrado algo útil. Además de lo anterior, Eco pide tener mucho cuidado con las citas. A la hora de citar o parafrasear a otro autor, hay que cumplir con ciertas normas para no caer en el plagio, ya sea que este sea voluntario o involuntario. En cada cita deben figurar claramente y deben estar reconocibles el autor y la fuente impresa, y se deben de poner las veces que hagan falta en el texto. Esto para no caer en un error o no presumir que haya un error. Porque decía Eco, citar es como aportar testigos en un juicio. Tienes que estar siempre en condiciones de encontrar los testimonios y de demostrar que son aceptables. Por eso, la referencia tiene que ser exacta, puntual y verificable. Otra de las recomendaciones que hace el autor es empezar por el final. Y con empezar con el final, él se refiere a escribir el título, la introducción y el índice final. Porque recuerda que es precisamente estas cosas las que todos los autores dejan hasta el final. En cambio, él aconseja abordarlo desde el principio, porque cuanto antes se tenga el índice y la hipótesis, nos servirá para definir cuanto antes el ámbito de la tesis. Si luego hace falta reestructurarlo, para él es mejor tener un punto de partida que iniciar de cero. Una tesis es como una partida de ajedrez.
tiene cierto número de movimientos, pero desde el principio hay que estar capacitado para predecir los movimientos a efectuar con vistas a dar jaque mate al adversario. De otro modo, no se conseguiría nada, argumenta Umberto Eco. Para ir concluyendo, Eco nos dice que no escribas para tu director de tesis. Lo ideal para él sería plantear la tesis como algo que otros consultarán en el futuro. Escribe a la humanidad, dice. No pienses en tu director de la tesis o en otros doctorados, ni siquiera en los periodistas que años después posiblemente vayan a husmear en ella. En otras palabras, debes de ser sencillo y didáctico. Evita el exceso de pronombres o subordinadas. Y al finalizar, te darás cuenta que ha sido la primera vez que haces un trabajo científico serio y riguroso, lo cual, como experiencia, no es poco. Dice Eco que hacer una tesis significa divertirse y la tesis es como el cerdo, en ella todo tiene provecho.